¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, televidentes y oyentes de Café con Vos? El saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre, siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y agradezco a los que me escuchan por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que ustedes, por donde anden, se encuentren o estén, no se pierdan de lo que ocurre en su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde, @Café con Vosni en Twitter, Café con Vosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y recuerde que si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos y ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo y ancho de este tiempo. Más adelante con nosotros estamos a la espera de la llegada de Lorna Norori. Ella es directora del Movimiento contra el Abuso Sexual Infantil. Vamos a estar analizando con ella este fenómeno de las violaciones contra las niñas, ¿no? A propósito de la condena a 25 años de prisión en contra de un hombre que violó a una niña de 14 años hace un par de semanas, supuestamente bajo los efectos del alcohol y de la droga. Y consideramos que es importante porque no es el único caso que se ha dado, ¿verdad? Hay otro caso en el que hay un exfuncionario de la Asamblea Nacional también está siendo involucrado en la violación o abuso sexual en contra de algunas de sus familiares. Entonces vamos a estar analizando porque es una situación que tiene que ver con otro elemento que es importante, otro tema que es importante a nivel social y es los embarazos en adolescentes, que como les he dicho en otras ocasiones, nosotros ocupamos un no muy honroso primer lugar de embarazos en adolescentes a nivel regional, así que vamos a estar hablando más adelante de esto, así que los invito a que juntos y juntas hagamos el siguiente café. Disfruta de Café con Vos. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Aprovecha nuestra promoción de lanzamiento del 14 al 31 de octubre y recibe el 20% de descuento en toda la tienda. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. Promoción válida por tiempo limitado. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Se formó la tormenta tropical Selma. Acuérdense que estuvimos hablando en la edición anterior con nuestro amigo el meteorólogo William Montiel sobre la posibilidad de que
esta depresión se formara luego de que un eje de vaguada o un sistema de baja presión que estaba en el Pacífico fuese tomando forma hasta que el viernes se convirtió, en la madrugada se convirtió en una tormenta tropical. Por suerte, hasta ahora lo que nos han dicho las autoridades es que el fenómeno se va moviendo hacia el norte, es decir, va buscando El Salvador en el Pacífico, ¿verdad? El Salvador y Guatemala y México. Pero no deja de llamar la atención otro fenómeno que está en el Caribe nicaragüense, que es otro sistema de baja presión que al confluir, como nos explicaba el meteorólogo ayer, los dos fenómenos, lógicamente que tenemos mucha más lluvia. Así que fin de semana lluvioso, hay que tomar las medidas necesarias. Hay 7 muertos hasta ahora como producto de las lluvias, 3 desaparecidos. Y hay que entonces, en las regiones donde hay mucha acumulación de agua, las laderas, los cerros, hay aludes en Costa Rica, hay aludes en Panamá, seguramente que Honduras no está lejos de eso también. Entonces hay que alejarse de las zonas donde hay demasiada acumulación de agua todavía. Ahí en la zona de Tuxtepe, en la zona de San Lorenzo, en la zona del centro del país, en Nicaragua, estamos teniendo mucha lluvia. En Managua ha bajado bastante. El viernes ha habido menos lluvia siempre, pero en otras zonas de nuestro país está lloviendo muchísimo. Así que hay que tener, hay que tomar las medidas adecuadas. El gobierno ha estado brindando apoyo. Ha llevado agua, ha llevado frazadas, ha llevado colchonetas, ha estado pendiente de las familias que se han visto afectadas por este fenómeno que lógicamente va a seguir dando que hacer porque, como les digo, el fin de semana mucha lluvia y la gente, sobre todo la gente de las zonas vulnerables. Qué terrible es tener... Yo he visto imágenes que son dramáticas de personas que están con el agua al pecho. Su casa está prácticamente inundada, anegada, y perdieron lo poco que tenían o lo que tenían. Se fue con el agua y lógicamente que esto trae desolación, trae un tanto de tristeza, de zozobra, porque ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Lo que teníamos se lo llevó el agua, lo que teníamos lo fregó, los electrodomésticos, lo que había a mano, se lo llevó el agua o lo fregó el agua. Entonces, aparte de ver cómo, esperar que baje el nivel del agua, volver a tu lugar, es ver cómo vas a retomar la vida después de este tipo de situaciones. Así que qué triste, ¿verdad? Por la gente que está pasando estos momentos, pero como les digo, también está la mano del gobierno que está llevándoles algún tipo de atención a estos sectores de las zonas donde está declarada la alerta roja, que es Tipitapa, Tuxtepe, como les decía, la zona del Caribe, en el caso del Caribe Sur, Celaya Central, el Rama, son zonas que están siendo bastante afectadas y que ahí está también ya la atención del gobierno buscando cómo solventar esta situación. En España la crisis se ha agudizado. El Congreso de Cataluña declaró su independencia. La independencia de Cataluña del gobierno español. Se declararon como una nación independiente el viernes por la mañana, pero la tarde de este viernes también el gobierno español, por votación mayoritaria y casi aplastante, decidió disolver el Parlamento de Cataluña y dejar sin efecto esta declaración que no se había hecho en 8 décadas. En 8 décadas no se había hecho un intento de independizarse del gobierno español de Cataluña, que los catalanes, ¿qué es lo que dicen? Bueno, tenemos un presupuesto, aportamos un presupuesto grande para el gobierno español. Y resulta que las obras que hacen de retorno para nuestra población no son las más satisfactorias. Aportamos mucho, recibimos poco,
y estamos en desacuerdo con las políticas del gobierno español. Mariano Rajoy, el jefe de Estado de España, también convocaron con el Consejo de Ministros de España la celebración de elecciones regionales lo más antes posible para que los catalanes tengan la posibilidad de tomar decisiones alrededor de cómo quieren manejarse a nivel de región, pero no aceptan de ninguna manera esta decisión del Parlamento, del disuelto Parlamento catalán, que dice que no hay, o mejor dicho, había proclamado la independencia, pero que el Consejo de Ministros y el gobierno español con el Poder Judicial español también decidieron que esa declaración de independencia no tiene ningún efecto. Una crisis que no se sabe en qué va a parar, ¿verdad? Porque escuchaba yo, y es bien fácil decirlo desde acá, escuchaba a Jacinto Suárez, que es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, y decía que la declaración de independencia de Cataluña no es un delito que ha cometido el Congreso catalán, y que esto se había convertido en un asunto internacional, de interés internacional. Es bien fácil decirlo. Me gustaría ver a Jacinto Suárez si de repente las regiones autónomas del Caribe decidieran independizarse de Nicaragua, si va a decir que no se comete ningún delito de parte de los consejos regionales. No lo vería de esa manera, lo vería como un asunto grave. Claro, es muy fácil decirlo desde lejos, ¿verdad? Pero es una situación de crisis gravísima que no se sabe en qué va a terminar, porque lo peor que puede ocurrir es que la razón y la fuerza de la razón sean superados por la otra fuerza, la fuerza de la violencia. Y es que la gente no es un asunto de que ya te disuelvo, ya te termino y ahora decido yo nuevamente qué es lo que vas a hacer, porque hay mucha cantidad de catalanes, como les digo, que están inconformes con el gobierno español, con el manejo de sus recursos y el retorno de sus recursos al presupuesto español, y por eso es que están casualmente peleando, porque sienten que el aporte y las políticas públicas españolas no están acorde con lo que ellos están siempre dando de sus recursos, como el pago de impuestos, para recibir de parte del gobierno de España. Y quiero felicitar al Consejo Mundial de Boxeo, porque ustedes saben que yo no hablo de Ricardo Mayorga porque no me interesa Mayorga. Pues me parece a mí que es una persona que ya debería estar fuera del foco, pero felicito al Consejo Mundial de Boxeo porque le cerraron la puerta definitivamente y para siempre a Mayorga. El Consejo Mundial de Boxeo tomó la decisión de cerrarle las puertas a Mayorga al considerar que sería de altísimo riesgo para su salud permitirle pelear por un título avalado por ellos mismos. El CMB dio a conocer mediante un comunicado que un comité médico y el consejo o el comité de campeonato le negaron a Mayorga su solicitud de pelear por un título plata peso supermediano en las 168 libras, esgrimiendo argumentos como su vejez. Ya está metido en edad, Mayorga, 44 años. Digo, no es que esté viejo, pero para un boxeador y para lo que ha peleado este hombre, pues lógicamente estaba en riesgo su vida y le han dicho pues de que no puede pelear, por lo menos en el CMB, a lo mejor otro organismo, y ojalá que no, pues porque es demasiado peligroso poner a alguien como Ricardo Mayorga ya a sus años a pelear, y sobre todo porque es inactivo. Mayorga se ha metido en líos acá de un momento, o sea, en todo tipo de líos, consume mucho licor, escándalo por aquí, escándalo por allá. Entonces yo creo que ya es suficiente, y ojalá que, pues, así como el CMB le ha cerrado las puertas, pues todas las puertas se le cierren y que ya descanse tranquilo. ¿Qué cantidad es la de Mayorga? Porque Mayorga llegó a tener plata, pues manejó algunos milloncitos, y de pronto se rodeó de gente que lo anduvo, como decimos, garroteando. Y ahora, ¿dónde está toda esa gente que andaba alrededor de él? Búsquenlo por otra parte, que a la orilla de Mayorga no están. Entonces, ojalá que ya entienda Ricardo Mayorga que su pase por el boxeo, ni en el boxeo, ni en las artes marciales mixtas, ni en ninguna parte, ya está, ya estuvo. Porque lo que están tratando de evitar es que ocurra una tragedia, y me parece bien porque es la vida de la que está en juego,
al darle permiso para una pelea más. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos, Lorna Norori, dirigente del Movimiento contra el Abuso Sexual, está con nosotros para hablar de el incremento en el número de violaciones a propósito de que se ha dado una sentencia condenatoria y una pena de 25 años a un hombre de 33 años que violó hace un par de semanas a una niña de 14 años, la golpeó, acuérdense, la golpeó a más no poder, la amarró y después la violó. Ayer decía yo, en la edición anterior decía yo, la importancia de que el sistema penal nicaragüense se preocupe porque se cumpla la pena completa y no haya pretextos, ¿verdad? Mucho menos los religiosos, para decir que un hombre está arrepentido y que por tanto hay que bajarle 10, hay que bajarle 8, o hay que quitarle la pena porque se convirtió en pastor evangélico dentro de la iglesia y por tanto ya, como es amigo de Cristo y es hermano en Cristo, hay que considerarlo. La pena debe ser la misma independientemente de que te convirtas, porque el daño que le hiciste a una niña que después va a ser mujer, ¿verdad? Y que su vida va a estar perseguida por un trauma es incalculable y no hay manera de resarcirlo. Vamos a la pausa y ya regresamos con este tema. Disfruta de Café con Vos. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8.000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Las mujeres trabajadoras del hogar aportamos a la economía nacional. Por lo tanto, tenemos derecho a tener derechos. Señores empleadores, cumplan con la ley. Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. El pollo Nica es tu mejor elección. Sabor que lo compartimos con todos nuestros amigos. Un platillo de pollo para los paseos o la merienda escolar. Pollo sabroso, sano y aseado, alcanza para todos y siempre lo encontramos. Asado, tapado, en sopa preparado, cocido con verduras o bien desmenuzado. El pollo Nica es tu mejor elección. Por su sabor. El pollo Nica es tu mejor elección. La receta de pollo que hace la abuela no tiene comparación. El pollo Nica es tu mejor elección. Un mensaje de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA. Sintonice de Café con Vos en vivo de lunes a jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Recuerde, los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde, con repetición de 9 a 10 de la noche. Y no se pierda nuestro resumen semanal los días sábados y domingos, de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Café con Vos, el saborcito de estar informado. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. ...2278-3428 es el teléfono del Centro de Copias Superfotos Planos de Nicaragua, que les ofrece servicios de fotocopias a color y en blanco y negro
fotocopias de planos, artículos de librería y tecnológicos, visite los de la UCA, el semáforo de la UCA 100 metros al norte, exactamente frente al portón de la UNI. Doña Vicky Blandón y Norlan Núñez están ahí para atenderles como usted se lo merece, de primera. Ya en estudio me acompaña Lorna Norori, directora del Movimiento contra el Abuso Sexual. Bienvenida a Café Luis. con Vos. Gracias por acompañarnos, Lorna. Muchas gracias por este momento, Luis, que nos permite llevarle información a la población sobre el problema de abuso sexual. Bien, se ha dado esta pena de 25 años en contra de Marvin Centeno, conocido como el Chele Piedrero, allá en el barrio René Cisneros o Isaías Gómez, no sé cuál es el barrio, pero bueno, por ahí, ¿no? Hay gente, y yo lo he dicho acá públicamente, que piden pues que este tipo de delitos, en el caso de la violación, porque una niña de 14 años que fue agredida, fue amarrada y luego fue violada por este tipo que aduce que estaba bajo los efectos del alcohol y de la droga. Cuando se ve esta situación, abusó de la confianza de sus padres porque estaba haciendo un trabajo en esa casa. Y yo he dicho de cuando se dan estas situaciones, la pena de ninguna manera, no debería de haber atenuante, ni debería de haber ningún tipo de contemplación ni consideración, porque lo que provoca esto en una mujer, en una niña particularmente de 14 y a veces de menor edad, es realmente algo que nunca va a poder superarse independientemente de que pasen los años, Lorna. Efectivamente, los daños son gravísimos. Si no hay un abordaje especializado, que en Nicaragua tenemos muy pocas especialistas en la materia, pues esta persona va a presentar la secuela traumática toda su vida. Muchas mujeres están llegando ya a los 30, a los 40 años a hacer su proceso terapéutico porque realmente es una tortura vivir en medio de la secuela. Y si fue a los 5, 7 años, 9 años que vivió el abuso sexual, podemos imaginar lo que significa cargar toda su vida con la secuela. En tanto, el abusador es penalizado y siempre la penalización va a ser menor, y decimos que es menor aún cuando le den la pena máxima, porque el día que el abusador salga va a salir diciendo en primer lugar que él pagó una pena injustamente porque él era inocente, y en segundo lugar él va a salir y va a abusar de nuevo. O sea, la cárcel no es algo que va a corregir su condición de abusador, va a volver a abusar. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de que estamos poniendo como ejemplo, porque es el que está ahorita, pues los medios están encima de él con el foco. Estamos hablando de una niña de 14 años, 25 años, trabajando de 39. 39 años cuando el violador, si cumple la pena, porque eso es otro punto que hay que abordar. 39 años, una mujer que incluso va a tener miedo. Va a tener miedo de que ocurra cuando el violador recobre su libertad. Claro, y no solamente eso, es posible que él no salga cuando él tenga 39. Como vos lo decías antes, es posible que a él le hagan algún tipo de conmutación, ¿verdad? Y le rebajen su pena. Hemos tenido situaciones en que hay abusadores condenados a 25 o 28 años y cumplen solamente 7 años de prisión. Y salen cuando su hija, su hijastra o la niña a la que abusaron aún es una adolescente o todavía no ha llegado a la juventud, o no es una adulta. Entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? Hay un desequilibrio total, injusto totalmente en la condición de la niña que fue abusada, del adolescente, en relación a quien cometió el delito. Ahora, el tema sobre cómo se conmuta la pena, cómo se reduce la pena, es un asunto de discusión, creo yo, que debe profundizarse mucho. Porque, bueno, aquí estamos acostumbrados a que el reo, o el delincuente, o el presunto delincuente, o el condenado, pues en este caso, bueno, ya estando dentro de la cárcel hizo trabajo comunitario, se porta muy bien, se dice arrepentido de lo que hizo, y de repente aparecen con la Biblia, ¿verdad? Y entonces y ya se convirtió en pastor evangélico y anda rescatando a almas para Cristo, y por tanto todo eso comienza a sumar a favor de que su pena sea menor. Yo particularmente lo he dicho acá, me parece que no hay en el caso de violación, ¿verdad? Y en el caso de otros delitos que son realmente graves, no debería de haber ningún tipo de contemplación por lo que ha ocurrido con una mujer o con una niña particularmente cuando ha sido víctima de violación.
Efectivamente, no debe haber ningún tipo, nada que respalde el que a esta persona se le rebaje una pena. Porque en todo caso, cualquiera de las acciones que él tenga a lo interno de la cárcel y que denoten que él está haciendo buenas obras, no determina que él vaya a hacer un cambio en su condición de poder, en asumir que desde esa condición de poder él no solamente no es culpable, responsable de lo que hizo, sino que igualmente lo puede volver a hacer. Entonces, igualmente el abusador no va a salir a hacerlo por venganza de las otras niñas ni nada por el estilo. Lo va a seguir haciendo porque asume que es su derecho a hacerlo. Entonces, verdaderamente cuando nos preguntan a nosotras, ¿es que él puede cambiar? Y nosotras decimos, no, ellos no cambian. Y las investigaciones, que aquí a nivel nacional se ha hecho una en Masaya y en Costa Rica, en Estados Unidos, se han hecho investigaciones importantes, estudios muy importantes sobre los abusadores. Los resultados siempre dicen lo mismo, ellos no van a cambiar, ellos van a salir en la misma sintonía. Entonces, la cárcel será únicamente la condición que lleve a evitar que ellos continúen abusando sexualmente, pero no para que vaya a generarse algún tipo de cambio que permita que ellos dejen de abusar. Eso no va a ocurrir. ¿Qué pasa a nivel de denuncia? Yo he podido leer en los periódicos, en el último mes he podido leer varios casos en el que se está llevando o se está judicializando la denuncia de una violación, pero no todos los casos llegan a ese punto. Hay datos estadísticos en el Instituto de Medicina Legal que se habla de denuncia, ¿verdad?, que a lo mejor nunca aparecen en los medios de comunicación y no son objeto de discusión pública. Efectivamente, lo que nosotras podemos asumir después de tantos años de tratar con este problema es que podemos decir que la mayor cantidad de situaciones de abuso sexual son las que no se denuncian. De las que llegan a denunciarse, y aquí tenemos datos únicamente en este momento que está reportando en algún momento el Instituto de Medicina Legal, porque ya no tiene su página con las estadísticas actualizadas como lo hacía antes. El instituto, el doctor Zacarías Duarte ha dicho, ¿verdad?, que diariamente está recibiendo en el año 2007 el instituto hasta 25 personas para valoración por delitos sexuales y que en este aspecto el 90% son niñas, niños, adolescentes menores de 16 años. Entonces estamos hablando verdaderamente de que lo que se está conociendo públicamente de lo que se está judicializando es un mínimo. Y que cuando estamos hablando de que en una semana se da a conocer tanto de lo que se está haciendo con determinadas causas, a nosotras nos dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el propósito de hacerlo ver? Es nada más poder que podamos ver que se está resolviendo el problema del abuso sexual, que se está judicializando y que se está teniendo acceso a la justicia. Pues no tanto así. Nosotras tenemos por otro lado situaciones como en Masaya, en donde las causas llegan hasta el juzgado, pero los abusadores están resultando no culpables y de manera cotidiana. Y por otro lado tenemos situaciones como la de la niña de 5 años que fue abusada por el abuelo en Masaya, en Nindirí, que fue abusado por la madre, pero que le admitieron la denuncia hasta 3 meses después. Y que a la par de esto, en vez de recibir su denuncia, lo que hizo el papá de la niña, el esposo de ella, fue más bien denunciarla porque se robó una cocina, cuando en realidad si ella se llevó la cocina es lo que necesitaba para preparar los alimentos de su hija. Porque ella firmó un documento y que había recibido un dinero que debía entregar y no lo entregó, cuando en el juzgado, sin más ni más, hizo una especie de juicio sumario y no se llevó esa firma que había plasmada ahí a un peritaje y nada más se le condenó. O sea, esta mujer fue condenada. Uh-huh. Y si nos encontramos luego con la situación de esta joven que denunció públicamente hace 3 semanas en las redes sociales, ella publicó su testimonio de violación a los 19 años por parte del novio o del enamorado de su mejor amiga, pero
ella, a partir de esto, fue denunciada por su abusador por injurias y calumnias. Y aquí, aunque se inició una investigación, el proceso contra ella por injurias y calumnias está avanzando. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente cuando decimos acceso a la justicia o que se está resolviendo, que se está dando respuestas al problema? Realmente no lo vemos, no lo vemos. Ahora, los datos estadísticos dicen, Lorna, que la casa sigue siendo el principal o el lugar más peligroso para las niñas. Es una cuestión realmente irónica, pues, porque se supone que debería ser el más seguro, pero los relatos y las investigaciones dicen lo contrario. ¿Es un fenómeno cultural que venimos arrastrando o hay otro tipo de fenómeno que está incidiendo? Es una cuestión cultural, tiene que ver efectivamente con el ejercicio de poder, con la condición de propiedad que asumen los adultos en relación a las niñas, niños y adolescentes. Tiene que ver también con las características que tiene el abuso, en tanto el abusador crea una estrategia que está basada en el afecto y en la autoridad, en la confianza. Entonces, efectivamente, la casa es como el lugar que tiene las mejores condiciones para que el abusador ponga en práctica su estrategia. El hecho de que también tenga una relación de afecto con las demás personas de la familia y que van a creer más en él que en la niña o el niño cuando hable de este tema. Entonces es la casa el lugar donde hay como una especie de caldo de cultivo, ¿no? Para que el abusador pueda operar de manera más efectiva. Por otro lado, las estadísticas hablan de la casa porque es lo que más se denuncia. Pero nosotras tenemos ahora nuestras reservas en el movimiento contra el abuso sexual en relación a la escuela, porque la escuela es el lugar a donde acude la mayor cantidad de niñas, niños, adolescentes. Es el lugar también que se considera más seguro, igual que la casa para ella y ellos. Y en la escuela hay cantidad de riesgos y nosotras hemos tenido ya más o menos algunas evidencias de que, bueno, el abuso sexual de un niño a otra niña, de otra niña a otra niña, de otro niño a otro niño, es decir, todos los abusos de niño a niña o de niño a niño que hay, pero también que puede ser un docente o una docente, que podría ser algún trabajador administrativo, hasta el jardinero podría ser el abusador. Pero además sabemos que en la escuela existen las condiciones, y eso lo ha demostrado la realidad de las denuncias en años anteriores, existen las condiciones para que las niñas y los niños, las y los adolescentes sean abusadas 1, 2, 3, 4, 5, 20 por el mismo abusador, ¿verdad? Porque están ahí, las tiene ahí atrapadas. Pero esto no sale a luz tan frecuentemente como ocurrió con el Colegio Americano, pero sí sabemos que podría estar ocurriendo. Sí, también entendemos muy bien que hay una gran preocupación en los colegios por dar una atención efectiva al problema, por saber qué hacer, por poder prevenirlo. Los colegios privados, sobre todo los subvencionados, que es a donde podemos llegar, están mostrando su preocupación al respecto y eso es importante. Vamos a ir a una pausa comercial. Lorna Norori, cuando volvamos, ¿qué pasa con las niñas que quedan embarazadas como producto de una violación? Somos desafortunadamente el país, pues, o figuramos entre los países de primeros lugares con embarazos en adolescentes. Pero más allá del embarazo, que ella es una situación muy compleja, ¿qué pasa con los que violan o los papás de esos niños que se engendran voluntaria o involuntariamente? Y digo voluntariamente porque a veces las adolescentes dan pasos que no son los más correctos, pero porque el que está al otro lado, que es un hombre, generalmente es mayor que ella. Voy a ocupar la palabra, la engatusa, la enamora y de pronto cuando pasa este asunto se dan a la fuga o desaparecen y simplemente quedan los embarazos. ¿Qué pasa? Que el sistema de justicia de Nicaragua, el sistema de salud primero y el sistema penal después, no persigue a quienes son los causantes de los embarazos, en este caso los hombres.
Vamos a hablar de esto y más con Lorna, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión. Aprovecha los beneficios que ofrece el gobierno con precios hasta de $50,000. Visítenos en la Feria Expo Vivienda del 9 al 12 de noviembre en el Centro de Convenciones Olof Palme. Organiza la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR. Patrocinan BDF, Amanco, Holcim, Durman, Cemex y Claro. Bienvenidos a PBS. Contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo seguridad, respaldo y confianza, proveyendo soluciones que le permitan aumentar sus ingresos. Con el mejor soporte técnico de Nicaragua, garantizando su inversión con personal altamente calificado. Somos PBS Nicaragua y hacemos que las cosas sucedan. Adiós, Anthony. Adiós, Johnny. Adiós. Chilito, ya viste, ahora Johnny trabaja. Y solo drogado vivía. Y siempre vivía metido en pleitos de pandilla. Sí, él cambió, como vos lo hiciste. Si yo pude, todos pueden. Uno decide cambiar. Vos tenés derecho a vivir sin drogas y sin violencia. Porque me amo, no consumo drogas. Agradecemos a las y los personajes que participaron en la grabación de este spot, quienes son líderes comunitarios de la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo. Primeramente, mi negocio en el mercado oriental era de todo lo que es abarrotes. Y ahora pues, ahora en vez de tener un negocio ya tengo dos. Y mi opinión personal es de que se acerquen a FDL como una institución. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias por seguir con nosotros, conversando con Lorna Norori, directora del Movimiento contra el Abuso Sexual. Te decía antes de la pausa, y ponía el ejemplo, bueno, ¿qué pasa con los que provocan que las chavalas, al ser abusadas o violadas, quedan embarazadas? Yo siento que el sistema de salud llega una chavala embarazada y no le pregunta cómo es el asunto, pues, y el papá de este niño dónde está, cómo es. Y además de eso, cuando se enteran, pues ni siquiera hay el más mínimo paso para tratar de hacer lo que en cualquier otro país sería el procedimiento de descubrir al papá y hacer que el papá sea responsable, no del niño, sino de lo que hizo en contra del adolescente. O la Así es, desde que el Código Penal establece que toda niña o adolescente menor de 14 años que está embarazada es porque ha sido violada. Entonces estamos hablando de que si llegan al Ministerio de Salud, a cualquier unidad de salud, la mínima responsabilidad del MINSA es reportar este hecho a la instancia correspondiente, que sería la Fiscalía. Y que la Fiscalía tendría que hacer un proceso investigativo para poder determinar dónde está el delincuente, porque la delincuencia ya está probada, pues, en el embarazo de la niña. Pero esto no está ocurriendo, y el año pasado, en el 2016, se produjeron 1.740 embarazos de niñas menores de 14 años. 1.740. Sí. Este año que nosotras estuvimos haciendo un recorrido por todo el país, presentando resultados de un estudio sobre embarazo y maternidad impuesta por violación, nos encontramos con que en las casas maternas hay niñas embarazadas. En uno de los lugares en que estuvimos, un pastor dijo: yo estoy en este momento impactado con todo lo que se está diciendo, porque todo eso responde a la realidad nuestra. Y aquí, en este momento, en la casa materna hay 9 niñas entre 10 y 13 años que están embarazadas. O sea, 9 niñas en una sola casa materna, en un solo periodo. Entonces, estamos hablando verdaderamente de que no se está haciendo ningún tipo de atención a esta situación, y que en todo caso, al hacer la atención del embarazo de niñas de menores de 14 años, se tendría que hacer
obviamente la atención al abuso sexual. Se tiene que hacer la persecución del delincuente, se tiene que ver dónde es que está y entonces también poder valorar cuál es la atención que se le va a dar a esa niña que está presentando un embarazo como parte de la secuela traumática del abuso. Nada de esto está ocurriendo en realidad. Lo que sí nos encontramos es que hay como un ánimo en las autoridades de las instituciones de esconder las cifras, de no revelar qué está pasando con esta problemática. Mientras tanto, en las casas maternas sabemos que se siguen llenando de niñas embarazadas. Nicaragua está ocupando el primer lugar. No vamos a dejar de ocupar ese primer lugar en tanto no se haga algo, ¿verdad? Y obviamente tampoco podemos decir que tantos milagritos, ¿verdad?, que nazcan van a resolver el problema de las niñas, ni que son la respuesta a tanto dolor que ha tenido una niña, porque en todo caso, cuando se habla de que esta niña embarazada tiene un milagro con ese embarazo, nosotras estamos diciendo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Es que Dios está respaldando a los abusadores porque les está permitiendo tener el milagro del embarazo a las niñas. Y eso no lo creemos así, pues no es de esa manera. Ahora, el grado de impunidad que hay alrededor de los casos de violación, pues lógicamente invitan a un montón de hombres que se sienten a veces atraídos por una muchachita, por una chavalita, a dar pasos y decir, bueno, no me va a ir muy mal, digamos. Pero es que un hombre no se siente atraído sexualmente por una niña y no la abusa porque sea ni la más bonita, ni la más gordita, ni la más flaquita, ni la más morenita, ni la rubiecita, no abusa por eso. El abusador abusa única y exclusivamente por poder, porque tiene la condición para poseer esa vida, para controlar esa vida. Y en medio de todo eso surge un embarazo, obviamente puede sentir que hay algún nivel de riesgo para él, pero no deja de sentir que eso también es un efecto de su poder. Entonces estamos hablando siempre de una condición de poder. A él no le importa la niña, no es algo trascendental para él, ni es algo con lo que él pretenda vivir su vida, para nada. Es simplemente ejercicio de poder. Ahora, hablando siempre de lo de las casas, están los teléfonos por si quieren participar, amigos que nos ven y nos escuchan, y están algunos mensajes en Facebook. Hablando de la casa siempre, sí. ¿Qué tanta responsabilidad hay en esas familias donde los besos y los abrazos y los tocamientos a veces son de los más normales y bueno, y de pronto el tío agarra a la sobrina y mi sobrina favorita y yo te quiero mucho y entonces, ¿qué tanta responsabilidad hay en poner los límites de las cosas que no se pueden ver como normales? Porque ustedes son exagerados. A veces, ¿qué de malo puede tener que un tío agarre a una sobrina y la abrace, o que un hermano mayor agarre a una hermana menor, la abrace y la bese y le demuestre su cariño? Es decir, a veces esas cosas dan espacio para lo que sigue. Pero ¿qué tanta responsabilidad hay en no saber delimitar hasta dónde se puede llegar en ese sentido? En este aspecto, lo primero que tiene que producirse es el poderle transmitir a la niña y al niño autocuido desde muy temprana edad. Porque, por ejemplo, cuando las mamás en la familia muestran a la niña o al niño la costumbre de los piquitos, y uno puede ver eso como algo normal, muy normal, no pasa nada, pero la niña está aprendiendo que los picos son normales, obviamente, y que cualquiera los puede dar. Entonces, igual que los da mamá, igual que los da papá, en términos de cariños, los puede dar también alguien que quiere abusar de la niña. Y así va introduciendo a la erotización a esa niña. Entonces, el poder mostrar los límites tiene que ver con que sea desde muy temprana edad. El mostrarle a la niña qué cosas son caricias positivas y caricias negativas. El hecho de que hoy, si a partir de este programa, las mamás que están viendo se dan cuenta de que sí le están enseñando a su niña a recibir piquitos, pues que reaccionan y dicen, no, pues ya no voy a darle más picos y le tengo que enseñar que no, que nadie puede darle picos en la boca.
Nosotras nos hemos encontrado desde los picos hasta el hecho de que el papá le dice a la niña que le dé un besito de lengüita. Y el papá le está diciendo como que sea algo normal que la niña le dé a 1 año de edad un besito de lengüita. La está erotizando. Los besos de lengüita se les dan a las personas con un propósito exclusivamente erotizante. Entonces, ¿cómo es que vamos a preparar a las niñas de esta manera? ¿Cómo vamos introduciéndolas y no les estamos mostrando los límites de su propio cuerpo? Entonces, es importante que desde muy temprana edad en la casa te puedan mostrar qué cosas son caricias positivas, qué son caricias negativas, cómo es que va a cuidar su cuerpo, cómo se llaman las partes de su cuerpo incluso, ¿verdad? Porque de que mostramos que el cuerpo es algo prohibido, cochino, vulgar y que se debe mantener escondido, pues comenzamos a ponerle también a la niña un límite para que hable sobre lo que le está ocurriendo, porque es prohibido. Entonces, es cómo poderle mostrar a la niña que no debe tener temor. Porque si hay alguna caricia que no le gusta de su tío cuando tiene 10 años, esa niña va a tener la preparación para decirle al tío, no me gusta. Y va a tener también la preparación para decirle a su mamá, mira, me hizo esto y no me gustó. Ok, vamos a darle espacio a los amigos que están escribiendo en el Facebook y también a ustedes si quieren participar en el teléfono. Dice Ramón Solórzano, ¿qué tanto pesa darle credibilidad a las voces de los niños, sobre todo a los que denuncian violaciones? Porque me he encontrado con una familia en la que se da incesto, en la que se dan violaciones, y cuando se denuncia comienzan las amenazas de un lado y de otro, porque como ha sido tan constante de uno a otro, se refiere parece que de una persona a otra. Ahí está una cadena. Una cadena, sí, de uno a otro, dice, se amenazan con denunciarse mutuamente y todo ir a la cárcel. ¿Qué se podría hacer cuando hay este tipo de situaciones? Esa es una de las preguntas. Dice Max Juárez, otro mensaje. Si bien es cierto que somos humanos, se ha dado la violación por un instinto animal que tiene toda especie, también es cierto que hay elementos, costumbres, leyes y hasta las mismas personas violadas que también tienen un grado de culpa que se dé esta situación, porque en la actualidad la mayoría de las mujeres, un 70%, no sé dónde saca el dato, pero bueno, diría yo, dice, se visten inapropiadamente. Igualmente contribuye en muchos de los casos la desobediencia de las víctimas a los consejos de los mayores y andan en malos caminos. Y eso no puede taparlo de ninguna forma. Me quedo con esos 2 mensajes para entrar. Ok. Bueno, una situación como esta que está planteando en el primer mensaje... La cadena, dice. Sí, es una cadena de abusos y alguien tiene que denunciarlo. Alguien, aunque no pertenezca a esta cadena, tiene que denunciarlos, tiene que poner al tanto al Ministerio de la Familia o a la Fiscalía de que está ocurriendo algo como esto. Hagamos un paréntesis para dejarle a la gente del teléfono participar, no dejarlos mucho tiempo esperando. Quedamos en esto y después pasamos con el siguiente mensaje. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, adelante, amigo. Sí, somos fiel oyentes de tu programa y te felicitamos por tu programa porque es excelente. Gracias. Y quería dar mi opinión sobre la cuestión del muchacho de este hombre, violador. Mira, yo soy cristiano, somos cristianos evangélicos y realmente eso no inhibe a una persona que se haya convertido o haga lo que haga en la cárcel, no inhibe de que este tipo no cumpla su condena. Ellos tienen que pagar por lo que hicieron. Sí. Porque no es correcto de que una persona que porque se portó bien o porque dice ser evangélico ahora que voy a predicar, no. Él tiene que cumplir con la ley por un mal que hizo. La persona que a quien él violó, no es justo de que este tipo no cumple su condena. Él tiene que cumplir su condena, sea lo que sea cristiano o lo que sea, él tiene que cumplirlo. No podemos evadir estas cosas. El que violó la ley tiene que cumplir la condena. Gracias por su llamado, comentario de un amigo que dice, se convierta lo que se convierta, hay que cumplir con la ley. Pero sí. Sigamos con los... Ok, entonces efectivamente si él no es parte de esta cadena, ¿verdad? Obviamente y conoce la situación, debería poder llevar una denuncia. Pero es importante lo siguiente, y perdón te interrumpa, no, la credibilidad, y pregunta lo primero que dice, la voz del niño o de la niña que está denunciando algo, a veces se pone en cuestión. Es lo primero que dice, no, lo estás inventando. No, eso es mentira. O quédate callado porque eso no va a traer problema. Le puede pasar algo a tu papá, o a tu padrastro, o a tu abuelito, o a tu tío. Y entonces viene la intimidación al niño para que no diga lo que está pasando en su casa. Entonces creo yo que es muy importante
darle credibilidad a la voz del niño o de la niña que está siendo afectado. Efectivamente, los niños y las niñas, cuando ocurre el abuso sexual, no mienten. Y cuando se hace una valoración psicológica en el Instituto de Medicina Legal o en otra alternativa de valoración que se haga de él o de ella, es muy fácil poder determinar cuando hay una acusación falsa, que ocurre muy pocas veces, muy pocas, debo decir mínimas. Pero que lo más frecuente, lo más regular o lo más general, por decirlo más bien, es que los niños y las niñas, las y los adolescentes no mienten sobre el abuso sexual. No es posible hablar de algo que les ha ocurrido cuando efectivamente no lo han vivido. Si no lo han vivido, no saben cómo expresarlo. Aun cuando les preparen para decir algo, es fácil, ¿verdad? Poner en evidencia que no es cierto, aun cuando le hayan dado algún tipo de preparación. Entonces, yo sí creo que reafirmar que hay que creer en niñas, niños, adolescentes y que esta es una base importante para llevar adelante una denuncia. El Instituto de Medicina Legal cuenta con alternativas que pueden garantizar el hecho de que se pruebe que hay efectividad en esta denuncia. Hay otra persona en el teléfono. ¿La escucho o lo escucho? Aló. Aló. Bueno, vuelva a marcar de nuevo, amigo. Disculpe que por eso lo quiero pasar rápido porque sé que se le puede caer la llamada. Lo otro que decía el amigo Max Juárez, dice la vestimenta inapropiada, las mujeres a veces provocan, las mujeres a veces son las que están... Ok, hay libros incluso hechos a partir de este tema, de este concepto de provocación en relación a lo que hacen las mujeres, las niñas. Ninguna niña, ningún adolescente provoca a su abusador porque, como decía, el abusador no tiene una intencionalidad sexual. No es porque la niña ande con un top, no es porque que la chavala se pone un shortcito muy pequeño que él quiere ahora abusar de ella. El abusador abusa de ella simple y sencillamente por ejercicio de poder, por poseer una vida. No es poseer sexualmente, sino por controlar esa vida. Y la puede controlar aún cuando ya está muerto, porque la persona sigue sintiendo el control de su abusador, aunque ya no esté ni ocurriendo el abuso, ni exista esta persona, aunque esté preso. Mientras no supere la secuela traumática, va a seguir sintiendo que le posee la vida. Entonces, realmente cuando estamos hablando de que haya provocación o algo por el estilo, es minimizar la responsabilidad que tienen los abusadores en el asunto. Los abusadores verdaderamente no están considerando si una niña está más desnuda, menos desnuda, si la ropa que lleva es más o menos erótica, no está determinado por eso. Entonces, verdaderamente decir que tienen la culpa es bastante equivocado, no obedece a la realidad del abuso sexual. Hay otro mensaje por acá de José Espinosa que dice lo siguiente: el caso que se dio ahorita en el mercado oriental, que le quitan unas niñas a su madre porque estaba bebiendo alcohol o porque estaba oliendo pega, ¿qué piensa la invitada? ¿Es adecuado o no? Porque hay lugares que no son el mercado oriental y que se dan situaciones de esas y peores, donde la misma mamá se encarga de prostituir a sus niñas. Caso de los semáforos también, en las que los mandan a pedir y hasta se dan espacios para abusos o tocamientos de parte de los conductores en esas vías públicas. ¿Qué piensa ella de esa situación? En ningún momento podemos estar de acuerdo. Y yo personalmente, ni como persona ni como profesional, puedo estar de acuerdo en que una niña o un niño sean violentados, ¿verdad? Y que tengan una condición en la cual la madre no solamente los está poniendo en una condición de abandono, sino de altísimo riesgo. En tanto ella no puede responder adecuadamente por el cuidado y la protección de sus hijas y sus hijos. Obviamente aquí el Estado tiene una responsabilidad y debería tener un papel más efectivo, también un protocolo más efectivo en la intervención que realice.
No se trata de que sea una noticia para los medios de comunicación el que le quiten sus 2 hijas a una mujer inhalante que no puede responder por sus hijas y sus hijos. Aquí debería haber una política de protección que efectivamente dé respuestas al problema de cómo seguir evitando que se produzca esto y cómo poderle dar una formación adecuada a hombres y mujeres para evitar situaciones como esta. Cómo tener también esos centros adecuados para recepcionar a niñas, niños, y cómo darle respuesta si una madre se rehabilita y quiere asumir la responsabilidad de sus hijas y sus hijos. Eso debería ser parte de una política de protección. Un mensaje más y con esto cerramos para tus comentarios. Ramiro Muñoz, a los violadores deberían de darle cadena perpetua o pena de muerte. ¿Cree usted que sería adecuado en Nicaragua? Bueno, eso es parte del debate, ¿verdad? Y cuando hablamos de esto, es como cuando me han preguntado que si estoy de acuerdo con la pena de muerte para los violadores de niñas y niños. Y yo siempre me ubico más bien desde los zapatos de quienes viven el abuso sexual. Una niña de 9 años que me dice que la abusó su papá sexualmente y que me dice, ahora soy una mujer, una chavala desgraciada, yo nací salada, yo soy maldita porque mi mamá se dio, yo llegué al cuarto y no debía haber llegado a esa hora porque ahí estaba mi papá. Y yo no tenía que estar ahí porque mi mamá se dio cuenta y fue por mi culpa. Yo soy culpable porque ahora mi papá y mi mamá se están divorciando, porque mi papá está preso y yo lo que merezco es morir. Es decir, esta niña, dentro de todo su panorama tan grave, ella además asume como parte de su secuela que ella tiene que morir. ¿Y qué esperamos si su padre, su hermano, su tío, su abuelo es condenado a la pena de muerte? ¿O qué esperamos que ella cómo se valore a ella misma si su papá es condenado a cadena perpetua? Hay mucha controversia al respecto y creo que vale la pena debatirlo, no solamente desde donde nos ubicamos con nuestra sensibilidad humana, sino desde donde nos ponemos en los zapatos de las personas que viven el abuso sexual. Y con ese comentario me quedo porque el tiempo se nos ha acabado. Te agradezco, Muchas Lorna, gracias por habernos acompañado en esta edición. Amigos televidentes y oyentes, este es un tema que debemos de debatir todo el tiempo, ¿verdad? De la perspectiva de la familia, de la comunidad, de la sociedad, porque somos un país que tiene serios problemas con el abuso sexual infantil y con embarazos en adolescentes. Así que sigamos platicando, sigamos reflexionando, porque de esta forma, y además, no solamente eso, no preocupándonos nada más, ocupándonos también de la situación, sobre todo de las perspectivas de políticas públicas que ayuden a superar esta situación. Les agradezco, como siempre, su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.